¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a ver un tema más de historia de Egipto, ¿sí? Es un tema básicamente resumido para tocar algunos conceptos puntuales, ¿no? Para poder guiarnos en el estudio, evidentemente, pues de esta civilización que es muy importante, ¿no? Dentro del proceso de la historia de la humanidad. Bueno, cuando nosotros nos referimos a Egipto, lo primero que viene a nuestra mente son las colosales pirámides, ¿cierto? Estructuras, ¿no? Con un fin evidentemente, ¿no? Mortuorio, de protección, ¿no? De las momias de los faraones, pero sin embargo, hasta el día de hoy, su construcción o el objetivo viene a ser justamente cuestionado e incluso se lanzan diversas hipótesis, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo la construyeron? ¿Cuál fue la finalidad? ¿Tenían que ver con las constelaciones? ¿Apuntaban? ¿Son similitudes? Bueno, ese tema no lo tocaremos el día de hoy. Este es un tema meramente informativo, ¿ok? Entonces, hablaremos de la civilización de Egipto. En primer lugar, debes recordarte que Egipto está ubicada en la parte nororiental o en el noreste del continente africano. 2. Debes saber que la primera persona que le puso el don del Nilo fue Heródoto, ¿no? De Halicarnaso, el padre de la historia. Los límites son al norte el mar Mediterráneo, al sur el desierto de Nubia, al este hablamos del famoso Mar Rojo y la península del Sinaí. Sin embargo, también tenemos el desierto de Libia al oeste. Viendo este casito, vemos que Egipto está rodeado por dos desiertos, un mar y por el famoso mar Mediterráneo. Ahora la pregunta es, ¿cómo pudo desarrollar agricultura si está en medio del desierto? Por eso recuerda, Heródoto de Halicarnaso le puso que la civilización de Egipto es un regalo del río Nilo. Es decir, sin este río no hubiese sido posible que existiese civilización alguna. ¿Ok? Muy bien, ahora pasamos directamente a trabajar ¿con qué? Con la importancia del río Nilo y las regiones que éste formaba. Principalmente el río Nilo, recuerda que nace en el lago Victoria, ¿cierto? Y es justamente el río que atraviesa casi todo ese desierto. Ojo, recuerda que tenía como límites al desierto de Nubia y al desierto de Libia. Ahora, desembocaba en su recorrido en el mar Mediterráneo, ¿sí? Su desborde era importante. ¿Por qué? Profesor, un desborde no. Claro, es que en esa época es un desierto, así que el desborde era necesariamente una bendición. ¿Por qué? Porque al desbordarse generaba un fertilizante muy rico en nutrientes llamado el limo. Y eso va a generar tres regiones. La región justamente donde se va a ver beneficiada principalmente en la agricultura es la región del Bajo Egipto. No olvidar, ¿ok? El Bajo Egipto era principalmente agrícola porque desembocaba en delta, o sea, al desembocar se ramificaba y formaba pues una zona altamente agrícola. Por eso que esa región se llamó también la región del Bajo Egipto o la región del delta, donde desembocaba el río Nilo. Sin embargo, donde nacía, ¿no? Donde nacía el río Nilo, incluso un poco más abajo, se llama también, profesor, el Alto Egipto, ¿no? Que es la parte superior o la parte donde nace el río Nilo, ¿no? Hasta más o menos un recorrido por la mitad. Entonces, tenemos ya dos regiones. La región donde desemboca, ¿sí? Es la famosa región del Bajo Egipto. Y la región donde nace, ¿no? Donde nace y un poquito más, es la región del Alto Egipto. ¿Ok? Ahora, una vez que sabemos esas dos regiones y sabemos que las actividades más importantes, la agricultura, pasaremos al desarrollo de su formación y la generación a su vez de estaciones. ¿Por qué estaciones? Lo que pasa es que el río Nilo formaba ciertas estaciones. ¿Como cuáles? Bueno, te contaré que del mes de junio a octubre el río Nilo se desborda. Al desbordarse formaba un fertilizante llamado limo. Es por eso que de octubre a febrero, utilizando ese limo del desborde del río, sacaban la actividad llamada agrícola. Esta actividad llamada agrícola era fundamental para poder abastecer de comida y alimento a la población o la civilización, en este caso, perdón, de Egipto. Sin embargo, prontamente, entre el mes de febrero y junio, se desarrollaba la recolección. Y rápidamente volveríamos a la nueva inundación. Así sería: inundación, limo; siembra, alimento; recolección, todo el alimento que se había producido se recolectaba para nuevamente volver a lo mismo, ¿no? Este círculo, esta especie de ciclo era muy importante y generado gracias al río Nilo. Así que ni lo olvides. Sigamos. Una vez que ya sabes las regiones Alto y Bajo Egipto y sabes que el río Nilo en su desarrollo formaba tres estaciones: inundación, siembra y recolección, pasemos a hablar de los periodos. Los periodos son importantes. Tenemos el primero, que es el predinástico. ¿Qué es el periodo predinástico? Bueno, como lo dice su nombre, es el periodo antes de las dinastías
de los faraones. Ah, eso quiere decir que ahí no hay faraones, por lo tanto no hay. En ese momento, en ese periodo preinástico, Egipto se dividió en dos territorios, como te decía, el Alto y el Bajo Egipto. Y también las sociedades campesinas, muy en este caso arcaicas, estaban agrupadas en nomos o provincias, gobernados por nomarcas. Dichos nomarcas tenían centralizados no el poder, no. Cada uno se encargaba de hacer el cobro respectivo en su provincia, del tributo y de, bueno, algunos impuestos que ellos imponían a la población, ¿cierto? Este era el periodo más o menos después de la Revolución Neolítica. Sin embargo, ¿sí?, aparecen gobernantes, también llamados como, por ejemplo, reyes o pequeños gobernantes, ¿sí? En estos gobernantes, por ejemplo, del Alto Egipto, portaba una corona. El Alto Egipto portaba una corona de color blanco. Sin embargo, los gobernantes, o el gobernante, perdón, que agrupaba los valles del delta, o sea, del Bajo Egipto, portaba una corona roja. Entonces, en un momento determinado entran en conflictos, evidentemente, ¿por qué? La zona agrícola, que es la del Bajo Egipto, tenía constantes ataques de la zona alta de Egipto. ¿Por qué? Porque la zona alta, si bien es cierto, también tenía agricultura, no era tan fértil como la zona baja. Y principalmente se dedicaban a la ganadería. Entonces, van a entrar en conflictos muy importantes por intereses económicos, básicamente. Por eso que en ese periodo, ¿no?, de cierta inestabilidad, por así decirlo, de guerras constantes por el poder de los medios, ¿no?, de producción, en este caso, y por tierras también, aparece la figura de Menes, el primer faraón de Egipto, aquel que une el Alto y el Bajo Egipto. Eso es lo importante en el periodo preinástico. No te olvides, una vez que llega Menes al poder, él va a desarrollar lo que se conoce como el periodo del Reino Antiguo. ¿Ok? Y eso queda demostrado ¿dónde? Queda demostrado en una paleta, la famosa paleta de Narmer. En dicha paleta uno puede evidenciar cómo el Alto Egipto somete al Bajo Egipto. ¿Ok? Bueno, entonces pasamos a lo que se llama Reino Antiguo. ¿Qué es el Reino Antiguo? Bueno, en el Reino Antiguo inicia también con el periodo tinita. ¿Y qué tiene que ver el periodo tinita? Bueno, el Reino Antiguo se divide en dos: el periodo tinita y el periodo menfita o periodo menfítico. En el periodo tinita se llama así porque la capital va a ser Tinis. Ah, bueno, tiene sentido. Y la capital, que es Tinis, ¿sí?, va a centralizar, ¿qué? El poder, claro está, en manos del faraón. ¿Cierto? No te olvides. Menes o Narmer era su nombre. Ahora, algunos procesos o acontecimientos y hechos muy importantes son, por ejemplo, que se construyen las primeras tumbas, ¿no? Estas eran llamadas las famosas mastabas. ¿Qué son las mastabas? Son tumbas subterráneas, ¿sí? Tenían forma trapezoidal como un sigurat, pero que no era un sigurat, ¿sí?, hecho evidentemente con piedra, que abundaba mucho en Egipto, a comparación del ladrillo, ¿no?, por la arcilla, que abundaba bastante en Mesopotamia. Ellos trabajan más en Egipto con la piedra. Y entonces eran centros mortuorios de forma trapezoidal, tumbas subterráneas del periodo tinita. Sin embargo, aparece el faraón Zoser, el cual manda a edificar y de cierta manera diseñar una pirámide fuera de lo común. Hablamos de la pirámide escalonada de Saqqara, el cual estará encargado por el famoso arquitecto, escultor, médico, un sabio de la época, el gran Imhotep, que luego será incluso considerado como el dios de la medicina por su gran conocimiento en diversas áreas, ¿no?, del pensamiento humano de la época. Bueno, esta pirámide es considerada la primera pirámide, la pirámide escalonada de Saqqara. A su vez, no olvidar que en este proceso se inicia, ¿no?, la famosa escritura jeroglífica, ¿no?, escritura que evidentemente pues tenía solo un acceso la clase alta, ¿no?, la clase dominante tenía acceso a esta escritura, ¿no?, que denotaba ya pues justamente una diferenciación social en relación a las diversas escrituras que tenían otros, ¿no? Las personas que se encargaban de esto eran evidentemente pues, ¿no?, grandes conocedores, ¿no?, de esta. Sin embargo, después del periodo tinita, seguimos en el Reino Antiguo, aparece el periodo menfita, cuya capital ya no va a ser Tinis, sino va a ser Menfis. En este periodo menfita, o periodo cuya capital es Menfis, ¿sí?, del Reino Antiguo, hablamos donde existen tres aspectos importantes. Primero, se desarrolla el calendario solar. Sí, a comparación del calendario lunar, que era justamente en Mesopotamia, ahora aparece el calendario solar. Sin embargo, algo muy importante es la construcción de las pirámides de Giza o Gizeh. Estas pirámides son justamente la de Keops, Kefren y Miserinos. Keops la más grande, Kefren la mediana y Miserinos la más pequeña. Recuerdan que estuvieron edificadas claro, para cada faraón. Se llamó Keops por el faraón Keops, Kefren por el faraón Kefren y Miserinos por el faraón Miserinos. No olvidar, sí, son las pirámides que hasta el día de hoy usted puede ver en pantalla. Ahora, también tenemos que la supremacía del dios Ra,
¿cierto? Este dios, ¿no?, que era muy importante en la mitología egipcia. También hay que considerar que en este periodo, ¿no?, del reino antiguo, periodo menfita, el último faraón de este periodo va a ser Pepi II, que gobernará hasta, no, vamos a decirlo así, 94 años de su gobierno. Es el más longevo, ¿sí? Es el periodo o el reinado, ¿no?, más longevo en todo el proceso de la historia de Egipto. ¿Ok? Bueno, después de pasar del reino antiguo, cuyo periodo fue tinita y menfita, pasamos con otro periodo intermedio, o también llamado del nomarcado. ¿Qué ocurrió aquí? Bueno, debido a la gran cantidad de explotación, tanto de mano de obra esclava, como también de altos impuestos para poder construir tremendas, ¿no?, pirámides como son las de Keops, Kefren y Miserinos, los nomarcas se vieron cada día más desplazados y, claro, perjudicados económicamente. Claro, y también políticamente, ya que ya no tenían el poder que antes tenían en el periodo predinástico. Por eso, los nomarcas se van a rebelar. ¿Y cómo lo harán? Sencillo, los nomarcas van a tomar el poder. ¿Y de qué manera? Bueno, de la siguiente manera, ¿sí? Ellos van a rebelarse. Constantes rebeliones en el periodo llamado primer intermedio o periodo de crisis, no te olvides de eso, ¿sí? Habrán guerras, hambres, hasta pestes. Incluso se comenta que en 70 días hubo 70 soberanos. Eso muestra la inestabilidad política de Egipto en esa época, ¿sí? Algunas familias poderosas de terratenientes, o sea, de que poseían grandes extensiones de tierras, lograron imponer su autoridad sobre grandes territorios. Estos son los famosos nomarcas. Sin embargo, recuerda que cuando hay pestes, guerras o algo, siempre aparece el factor ideológico. Sí, uno dice, ¿hasta cuándo tantas guerras? ¿Cuándo parará todo esto? Y aparece la figura de los sacerdotes. Los sacerdotes van a disminuir el poder de los nomarcas. ¿Y cómo? Sencillo. Lo que pasa es que ellos decían que estas guerras, estas pestes, porque los cuerpos putrefactos generaban enfermedades, dirán, uy, pero qué distinto. Todo esto que pasa aquí es debido al designio divino. Es porque ustedes quizás ya no están tributando como antes lo hacían. Así que deben iniciar una conversión distinta. Para calmar todo esto, dejen de pelear, dejen de seguir enfrentándose. Ubíquense mejor tributando a los dioses. Y los dioses verán cómo todo solucionará. Y bueno, el aumento del poder de la nobleza y los sacerdotes harán justamente que los nomarcas poco a poco vayan perdiendo poder político. Y eso va a ser aprovechado por ¿quiénes? Por la famosa aristocracia de los faraones. La reacción contra esta anarquía que el pueblo había generado, principalmente los nomarcas, ¿sí?, y el nuevo impulso unificador surge de los príncipes de la ciudad de Tebas. Acuérdate, los príncipes, ¿sí?, faraones de la ciudad de Tebas son los que van a justamente impulsar, ¿no?, y acabar con este periodo de anarquía o desgobierno propiciado por los nomarcas. Apoyados, claro está, con los sacerdotes, se iniciará la etapa conocida en la historia de Egipto como el Imperio Medio, o también llamado Imperio Tebano. Y ahora tú dirás, ¿pero por qué tebano? Te dije, fue impulsada esta unificación nuevamente después del desgobierno con los nomarcas con los príncipes de Tebas. Los príncipes de Tebas van a impulsar justamente esta unificación. Y hablaremos de quién, de Mentuhotep. Sí, un faraón que puso fin a los nomarcas, los derrotó y de esa manera unifica nuevamente Egipto. Esto dio inicio a un nuevo imperio, periodo de aparente estabilidad. Hablamos del Imperio Medio o Imperio Tebano. Aparece ahí, bueno, la tumba de Mentuhotep, muy importante, muy importante. ¿Por qué? Porque se encontraron varias galerías. Incluso ya estamos viendo el desarrollo de lo que vendría a ser los hipogeos, ¿no? Estas tumbas, ¿no?, que están ubicadas pues cerca de algunas montañas, o tumbas también conocidas como las tumbas subterráneas también, ¿no? Eso lo vamos a ver después. Bueno, el dios Amón, ¿no?, que fue la principal divinidad de esa época, ¿no? Recuerda que el dios Amón era considerado una divinidad muy importante dentro del proceso de historia de la civilización de Egipto. Profesor, ¿y no era Ra? Bueno, Ra lo fue en su época, en el periodo tinita del Reino Antiguo. Sin embargo, te dije que Egipto tenía politeísmo, o sea, varios dioses. En este caso se impondrá como divinidad al dios Amón. ¿Ok? Bueno, también hay que reconocer que Sesortris III, ¿qué va a hacer? Bueno, él va a suprimir a los gnomos. Y cuando digo suprimir a los gnomos, es que ya, para evitar una nueva rebelión de los nomarcas, bueno, cambiará el término de provincia o nomos por otras circunscripciones, es decir, por otros territorios. Y claro, colocará como gobernadores a gente de su confianza para evitar alguna rebelión más adelante. Bueno, una vez que se da este imperio
llamado el Imperio Medio, surge el segundo intermedio después. ¿Qué es el segundo intermedio? Bueno, el segundo intermedio es el periodo donde se dan las famosas invasiones de los Hicsos. Y esta invasión, justamente, viene pues, ¿debido a qué? Debido a algunos conflictos que habían dentro del poder faraónico y también porque los Hicsos buscaban ¿qué? En este caso, nuevos territorios. Se van a asentar principalmente en la zona del Bajo Egipto. ¿Ok? ¿Y qué tenían los Hicsos y por qué vencieron? Bueno, los Hicsos utilizaron el caballo de guerra, incorporaron el carro de combate, tenían las flechas con punta de bronce y arco compuesto. Estas armas innovadoras les permitieron desarrollar pues una actividad bélica militar tan importante que se impusieron contra los egipcios. ¿Sí? Y recordar que la zona del Bajo Egipto o del Delta principalmente es una zona muy agrícola, rica justamente en productos, ¿no?, de dicha actividad. Ahora, durante este proceso, ¿no?, de invasión de los Hicsos, fue un pueblo que, ojo, invadió, mas no conquistó completamente Egipto. ¿Sí? Esa fue una pregunta de San Marcos en el 2009. ¿Cómo se llamó el pueblo que invadió Egipto, mas no lo sometió? Fue los Hicsos. Ahora, Amosis, ¿sí?, logró expulsar a los Hicsos de Egipto. Sí, justamente utilizando las armas que ellos habían visto que utilizaban los Hicsos, fueron rápidamente asimiladas por la aristocracia guerrera de los egipcios y bueno, van a contraatacar. Evidentemente, después de este periodo llamado el segundo intermedio, se da la expulsión de los Hicsos. ¿Gracias a quién? Al faraón Amosis I. ¿Ok? Bueno, con Amosis evidentemente se expulsa a los Hicsos y aparece un reinado pues floreciente. El imperio nuevo ha nacido, también llamado el imperio neotebano. ¿Por qué neotebano? Porque Tebas, sí, la capital del Imperio Medio, nuevamente aparece como centro efectivamente del poder. Ahora, Tutmosis I, ¿sí?, es uno de los faraones que también resaltan en este periodo. Tutmosis I elevó a tal grado el factor militar porque él dijo: no voy a permitir que nuevamente vengan foráneos, ejércitos del extranjero a invadir nuestro territorio. Debemos estar precavidos. Y formó un gran ejército, haciendo que Egipto sea considerado una de las potencias más importantes de la época. Egipto con Tutmosis I alcanza el nivel de potencia. Sin embargo, tampoco hay que dejar de mencionar a la gran faraona, Hatshepsut, la primera mujer faraón, ¿cierto? Hatshepsut va a tener un problema, ¿no? Ella evidentemente tenía una hija. Sin embargo, Tutmosis I tuvo un hijo con otra mujer, esposa secundaria, y él será en este caso quien asumirá las riendas cuando cumpla la mayoría de edad. Hasta ese momento, Hatshepsut será una especie de regente, sí, va a cuidar el trono hasta que llegue Tutmosis III al poder. ¿Ok? Bueno, y Hatshepsut va a gobernar y tendrá un templo muy importante llamado el templo de Deir el-Bahari. Este templo evidentemente le rendirá culto a esta faraona que incluso proclamando Tutmosis III como nuevo faraón, ella ya debía ser desplazada. No, ella también se autoproclamó, en este caso, escucha, se autoproclamó la faraona de Egipto, ¿vale? Lamentablemente, pues, algunos han tratado de menguar su aparición o su importancia como tal, pero era una persona muy sagaz, muy importante, era muy hábil y tenía una habilidad política muy importante. Pero bueno, apareció Tutmosis III. Tutmosis III es considerado como el faraón que realizó la máxima expansión territorial. Claro, era de esperarse. Si Tutmosis I había hecho un gran ejército, Tutmosis III hizo prevalecer el factor determinante y va incluso no solamente ser una potencia, sino expandirse un poco más, incluso llegando, ¿no?, y traspasando las fronteras de la península del Sinaí, ¿ok? La península del Sinaí. Bueno, uno de los faraones más controvertidos es el faraón Amenofis IV, o también llamado Akenatón. Lo que pasa es que Amenofis IV consideraba que tenía que hacer una reforma religiosa. ¿Y por qué? Se había dado cuenta que los sacerdotes que habían obtenido el poder en el periodo del primer intermedio, ¿te acuerdas? Cuando los sacerdotes fueron fundamentales. Sí, en ese momento Amenofis IV buscaba una estrategia: eliminar el culto a diversos dioses y centralizar todo en un dios. Pero ¿cuál es el sentido? Al haber un solo dios, todos los tributos irían solo para él, que era a su vez faraón y sacerdote del dios o representante del dios Atón. Por eso se hizo llamar Akenatón. Este faraón, llamado Akenatón, hizo la primera reforma monoteísta, ¿sí?, en Egipto. Tenía como culto al dios Atón. Incluso cambió la capital de Tebas
donde le rendían culto a Amón, le llamaron Tel El Amarna. Esa capital de Tel El Amarna se llamará justamente posterior, le dicen así, la famosa reforma amarniana, porque cambió la capital de Tebas a Tel El Amarna. Por eso, esta reforma monoteísta o reforma amarniana, por el cambio de capital, hará justamente que Amenofis IV, que se hacía llamar Akenatón, gobierne en perjuicio de los sacerdotes de Tebas. ¿Cómo estaban los sacerdotes de Tebas? Estaban recontra enojados. ¿Por qué? Porque él le había quitado, o sea, el faraón le había arrebatado el poder y la concentración de los tributos en este caso, ¿no?, en referencia a sus dioses. Por eso asesinarán a quienes, a Amenofis IV. Los sacerdotes de Tebas le preparan una treta y asesinan al faraón hereje. ¿Por qué? Porque había implantado un solo dios. Bueno, Tutankamón, recuerda que, antes de eso, recuerda que Amenofis IV, ¿sí?, tenía, su esposa, que era Nefertiti, ¿no? Y producto de ello salió Tutankamón. Sin embargo, este faraón, llamado el faraón niño, asumió el poder y tuvo que restablecer el politeísmo que su padre había implantado. Incluso se comenta en algunas historias que Tutankamón en realidad se iba a llamar Tutankatón. Sin embargo, colocaron el nombre de Tutankamón en referencia al dios Amón, el dios de los sacerdotes de Tebas que habían asesinado a Amenofis IV o Akenatón. Y es correcto, Tutankamón o el faraón niño fue aquel que restableció el politeísmo. ¿Ok? No te vayas a olvidar de ese pequeño dato. ¿Sí? Luego aparece como uno de los faraones también importantes del Imperio Nuevo. ¿Cuál? El famoso Ramsés II. Él va a tener un enfrentamiento con los hititas. Sí, aquellos que introdujeron el hierro, ¿te acuerdas? Sí, los hititas. Sí, ellos van a tener un enfrentamiento terrible. Pero recuerda, gracias a Tutmosis I, y claro, a la importancia de Tutmosis III de la máxima expansión, Egipto ya tenía un ejército consolidado. Y podría defender su territorio. Tan cruel y tan fuerte fue el enfrentamiento que Ramsés II tuvo que firmar un pacto. ¿Con quién? Con los hititas. Claro está que ese pacto luego se va a romper, pero es considerado el tratado más antiguo de la historia, el tratado o pacto de Kadesh, ¿ok? Algo importante también es la construcción en el periodo de Ramsés II del templo de Abu Simbel y la ciudad de Pi Ramsés, ¿ok? Bueno, una vez que hemos entendido, repito, periodo predinástico o antes de los faraones, periodo del reino antiguo dividido en Tinita y Menfita, el famoso primer intermedio o crisis de los nomarcas, luego el imperio medio donde apareció Mentuhotep y puso calmados a todos, luego el segundo intermedio cuando vinieron los Hicsos a invadir Egipto, mas no los dominaron, y luego el imperio nuevo que acabamos de explicar, surge, vemos ahí, un periodo de decadencia. Sí, o decadencia o dominio extranjero. Es correcto. Por ejemplo, en el año 670 a.C., ¿sí?, se da el surgimiento del pueblo asirio. Antes ya lo habían hecho los persas. Entonces, sería más o menos así. Después de este periodo, inicia la decadencia. ¿Con el dominio de quiénes? Bueno, el dominio de los que son llamados los asirios en el año 670 a.C., luego los persas en el 525 a.C., posteriormente los macedonios en el 332 a.C. y por último el dominio romano en el año 30 a.C., donde Egipto se convierte en una provincia romana. ¿Ok? ¿Se acuerdan? Sí, efectivamente cuando Octavio llegó a apaciguar las cosas después que Marco Antonio había justamente enamorado de Cleopatra. Se había enamorado, pues, Marco Antonio. Y en el combate de Actium, Octavio destroza a Marco Antonio y a su flota, y evidentemente Cleopatra, entre comillas, se suicida, y el Imperio Romano ejerce predominio en Egipto y la unifica como provincia romana. Bueno, esto fue brevemente la historia de la civilización de Egipto. ¿Sí? Si te gustó el video, no te olvides, por favor, en este caso, darle un like. Y si no, algún comentario para poder, en este caso, mejorar el trabajo. Eso sería todo. Gracias por tu atención.